Día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Marcelo, te agradecemos por tu tiempo y por tu atención. Bueno, Marcelo, te queríamos consultar porque recordemos que desde hace mucho tiempo vos venías hablando, cuidado con la minería, has participado de encuentros con respecto a la ley de glaciales. Aún recuerdo que el foro de abogados vinieron y la Comisión Ambiental del Senado, tengo entendido, hace ya en algún momento, creo que 10 años atrás, sesionó ahí. Estuvo una diputada, una senadora socialista, vino el propio Pino Solana. Bueno, ley de glaciales, todo un debate, Marcelo. En el medio, alguien que creo que no hay ninguna duda, tiene intereses creados, el señor Mario Capello, hombre que le hizo mucho daño al radicalismo también, ¿no, Marcelo? Que lo sufriste también, ¿no? En el medio. Y bueno, le reclama a Iglesias que muestren dónde están los 260 millones de dólares que les ha dejado por regalías y fondos fiduciarios y demás. Marcelo, ¿tu opinión? Bueno, a ver, vos fijate que en Chile no existe una ley de glaciares. Sin embargo, en Chile el Estado, cuando advierte un conflicto en materia hídrica por el uso intensivo de la misma por parte de la actividad minera, para la actividad. Y como pasó con Pascualama, por ejemplo, entre otros emprendimientos. Claro. Nosotros tenemos una ley general de protección del ambiente glaciar y periglaciar, pero yo tengo esta impresión, más que impresión, una conclusión. Si me dan un par de minutos la explico. Adelante, por favor. Desde el 83 a la fecha ha sido el mayor periodo de vigencia de nuestra democracia. Cada 2 años los argentinos vamos a votar. Hay cambios de colores políticos en el gobierno nacional, provincial y en los municipales. En alguna en provincia o municipio eso no ocurre, como por ejemplo en Formosa, La Rioja o La Pampa, por mencionar 3 provincias donde siempre gana el mismo partido político, pero en términos general la oposición llega al poder y va rotando los partidos políticos, los frentes de partidos políticos, con algunas crisis que hemos tenido, le hemos podido superar, como fue la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, con algunos gestos muy antirrepublicanos, como fue el de Cristina Fernández de no entregarle los atributos presidenciales del poder a Mauricio Macri, o cuando asumió Milei, que habló a espalda del Congreso y sin la presencia de los representantes del pueblo, los representantes de las provincias. Más allá de esa anécdota, la democracia en Argentina funciona mucho mejor que en otros países. Ahora, del 83 a la fecha, lo que no funciona es el Estado. Claro. Como el garante de la aplicación de la ley. Entonces, si en la provincia de San Juan el Estado, como garante de la aplicación de la ley, no puede asegurarse que los remises y los taxis no gaseen, que cualquier persona haga uso de una aplicación de Uber o Didi, menos va a controlar que una empresa minera o alguna contratista afecte un glaciar o el ambiente periglaciar. Esta actividad en un país como Argentina, donde el Estado no funciona y donde hay una corrupción sistémica y estructural, la actividad contamine mucho, poco, nada, depende de la actitud de la empresa. Claro. De la responsabilidad social, social que pueda llegar a tener o no la empresa. Exacto. No del Estado, porque el Estado, evidentemente en estos temas, como en muchos temas, salud, educación, seguridad, está pintado o carece de los recursos humanos, técnicos, o de funcionarios probos para que funcione. Entonces, bueno, esta actividad va a depender de eso, o sea que los recursos hídricos, llámese glaciar o periglaciar, subsistan o no a la actividad, depende más de la actitud de estas empresas que del propio Estado, porque el Estado ha demostrado no estar en condiciones de poder aplicar la ley, y cuando vos decís aplicar la ley, lo hace más allá
de los intereses de las partes o de las empresas o de las comunidades, porque son valores que son superiores, que han sido reconocidos por el Congreso de la Nación o por la legislatura provincial. Lo mismo se puede decir en materia de tributación. Mario Capello, bueno, está claro que es un lobista, claro, de las empresas mineras, que si por él fuera no debieran pagar ningún tipo de tributo, y el único examen que puede justificar es la creación de empleos directos o indirectos en la mina, pero facilitar desde el punto de vista tributario o arancelario en cuanto a la importación todas las ventajas habidas por haber a estas actividades, incluso eliminar la ley de glaciares, todo a favor del capital, nada para el medio ambiente, nada para los trabajadores, nada para un entramado productivo. Pero él dice algo que es cierto, y es que la municipalidad de Iglesias no puede explicar qué pasó con los 260 millones de dólares que han cobrado desde que fue el primer bollo que salió de Veladero. Claro. Y esto es cierto lo que dice, y ahí ha fracasado el Estado, ese Estado, claro, que uno dice no funciona. Claro, porque a ver, si entró ese dinero, Marcelo, perdón que te interrumpa, ¿dónde estuvieron los millonarios del Tribunal de Cuentas? Che, ¿les ha entrado esta guita? ¿Dónde está? ¿O no, Marcelo? El Tribunal de Cuentas, claro, los intendentes, los concejales, la legislatura, el Poder Ejecutivo, la justicia, la misma sociedad, porque en esta democracia que funciona desde el 2007 a la fecha, en Iglesias y en la provincia de San Juan han ganado, pero con una contundencia electoral, todos los partidos, frente de partidos políticos o candidatos que se han alineado sin chistar a favor de las corporaciones mineras, a favor de la minería. Es decir, acá el 90, 95, hasta yo te diría casi el 98% de los resultados electorales han sido a favor de propuestas de espacios políticos que están a favor de la minería, y que no cuestionan nada de estas cosas. Porque Mario Capello hace mucho tiempo abandonó la política, y él, bueno, desde su lugar hace este cuestionamiento con mucha claridad, que yo comparto, respecto a de que, bueno, esa plata no está, y esa plata debió haber convertido un departamento como Iglesias, al menos un departamento boutique. Claro, de hecho, desde que se lanzó la actividad, el departamento donde hay cada vez menos habitantes. Exactamente. Si hay menos habitantes, o es porque hay un problema en la tasa vegetativa, es decir, como pasa en el primer mundo, donde la edad de las personas aumenta, dejan de tener hijos, entonces, bueno, caen las poblaciones, pero me da la sensación que en el caso de Iglesias la disminución poblacional es producto de que no hay oportunidades laborales, claro, y la gente se va del departamento. Entonces, bueno, y dice algo Capello que me parece también muy interesante, porque también termina con el mito de que el nuevo gobierno ha venido a generar un cambio en la provincia de San Juan. ¿Cómo se puede explicar que Marinero, no sé si los dos, pero el que fue intendente, los dos pues son asesores del gobernador? Bien. Están en el cuerpo de asesores del gobernador. O sea, ¿cómo se puede explicar? ¿Del actual gobernador? Claro, del actual gobernador Marcelo Rego. ¿Cómo se puede explicar que estas personas que mientras estuvieron en el poder en Iglesias no solamente no se dieron cuenta de ese dinero, sino que fueron, digamos, estuvieron a ver enfrente? Claro. Sí, pues recordemos que son bloquistas asociados al peronismo durante muchos años. Claro. Capello no estuvo en la vereda enfrente de Orrego en todos estos años. Sin embargo, es un marginal de la política como muchos otros, porque el gobierno ha decidido excluir a todas estas personas que desde algún punto de vista cuestionan la actividad. Entonces, bueno, yo creo que acá la cuestión está de un Estado que no funciona, un Estado que está penetrado por los intereses que no son del bien común, y no es de respetar y hacer respetar la ley. Entonces, bueno, lo que suceda con la ley de glaciares, convengamos, no creo que ninguna actividad desde el 2010 a la fecha haya generado que alguno de estos emprendimientos no haya avanzado. No avanzan por cuestiones económicas, por un país devastado. Efectivamente, por cuestiones macros. Claro, porque a ver... Con todos los gobiernos han logrado ventajas. Sí, y no solamente acá en San Juan, Marcelo. Con Fernández, y ahora con Milei. Exactamente, no solamente acá en San Juan, Marcelo.
no avanzan porque, a ver, tienen tienen el recelo de clavarse, como es el dicho, hablando en criollo. En un país tan inestable como es la República Argentina. Porque el poder que tienen para el uso de los recursos naturales los gobernadores es tremendo. Por ejemplo, Marcelo, en Jujuy, el propio gobernador fue a recibir a los empresarios chinos para que viniesen a explotar el litio, ¿o no, Marcelo? Sí, bueno, pero ahí entramos también en un escenario nuevo, muy novedoso, que es el tema de el acuerdo que Milei ha firmado con Trump. Sí. Porque ahora nosotros entramos con este acuerdo siendo una pieza de una estrategia geopolítica norteamericana para contener el avance chino en todos los órdenes de la vida económica, productiva y tecnológica. Y acá también hay que preguntarse, porque se dice que este convenio que firmaría Trump y Milei el viernes de la semana que viene, también involucraría un capítulo de inversión en recursos naturales estratégicos, que no es solamente el litio, sino también el cobre. Claro. Y San Juan tiene el 52% de las reservas comprobables de cobre en el país. Entonces la pregunta es, ¿esa riqueza natural ahora va a estar al servicio de los intereses geopolíticos y geoeconómicos de Estados Unidos, o se nos va a permitir la inversión y la exploración y la exportación de estos bienes dentro de la ley de la oferta y la demanda? Y quienes están demandando mucho cobre no son precisamente los norteamericanos, son los chinos. Son los chinos, efectivamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿A tener explotar el recurso según el interés político y económico de Estados Unidos? Estaremos pendientes de esas decisiones. Por lo tanto, puede ocurrir que muchos emprendimientos que van madurando para su explotación tal vez no terminen en esa instancia porque no le convenga a los norteamericanos, y nos prohíban en todo caso explotarlo para exportarlo a China. Claro. Entonces, bueno, todas estas cuestiones entran en juego, y lamentablemente la liviandad del debate político y la pobreza del debate político en San Juan, bueno, no permite al sanjuanino hacerse estas preguntas y empezar a buscar respuestas. Exactamente, ¿no? Y a esto, disculpa que te interrumpa, Marcelo, pero diste justamente en el punto clave, esta liviandad que tenemos en la provincia de San Juan para hablar estos temas, porque todo lo que se habla es que tenemos un gobernador que es el presidente de la mesa del cobre, así lo han denominado los otros colegas de diferentes provincias donde también quieren tener actividad minera. Bueno, todo muy bien, pero ya surgió un problema, y esto es Cuesta del Viento. Aparecieron los peces muertos, aparentemente no es lo que dijo Ambiente, que mintió diciendo de que era falta de oxígeno en el agua diluida, cuando hay pruebas hechas por una universidad que está al lado de la provincia de Mendoza. Dice, no es falta de oxígeno, sobra oxígeno, hay suficiente oxígeno para la vida del pez. Lo cierto es que lo que encontraron fue otro material que no tenía nada que ver con el oxígeno, que fue cloro, y uno se pregunta, ¿es natural que haya tanto cloro en este dique? Y no es natural, y la pregunta es ¿de dónde viene? Pero de esto no se habla mucho, solamente Hacha, que hicieron una denuncia, inclusive ante la Fiscalía, ante la Justicia, en el departamento de Hacha, que no ha hecho ningún tipo de solicitud de pericias, sino que son una sociedad que creo que tienen ya personería jurídica, que se llama Asamblea Hacha no se toca, que inclusive hace unos años atrás y lograron que el municipio sacara una ordenanza para que controle justamente el agua de las márgenes del río Hachal, y ahí es cuando han encontrado cloro. Ahora se van a hacer más pericias porque dice, no, del municipio con 2 muestras no es suficiente. Lo dijo un funcionario que no sé si es técnico, pero lo cierto es que ya empezamos a tener algún tipo de inconveniente. Desde Buenos Aires se está hablando, pero Chile no tiene una ley minera. Y no la tiene, porque no tiene la misma geografía que la provincia de San Juan o la República Argentina. A ver, Chile es el país más largo del mundo. Tiene casi 5.000 kilómetros de largo, pero también es el menos ancho del mundo. El promedio de ancho que tiene de la cordillera hasta el mar son 170 kilómetros. Es más,
nuestros vecinos de Chile, cruzando la cordillera, donde está justamente el famoso túnel de Agua Negra, o desemboca el túnel de Agua el paso de Agua Negra, tiene desde la cordillera hasta el mar 90 kilómetros de diferencia, lo cual ellos no sufren lo que sufrimos los sanjuaninos, es que si no hay nieve en la cordillera se quedan sin agua. Ellos no, porque tienen el mar al lado y tienen otra geografía que tiene que ver justamente con lo pluvial. Si no tienen en la cordillera, tienen el agua desde el mar. En cambio nosotros tenemos el mar a más de 1000 kilómetros y vivimos hace más de 10 años en una sequía que día o año a año se va prolongando y se va acentuando. Y si no cuidamos los periglaciales, si no cuidamos los glaciares, ¿qué va a ser de San Juan de acá a 20 años, no? Bueno, por eso creo que lo que falla acá es el Estado y su obligación de hacer cumplir la ley. Sí, pero bueno, esto que vos detallás con respecto a lo que dijo Medio Ambiente y que estaría siendo contradecido, o en todo caso se está explicando la causa de por qué mueren los peces, que la presencia de cloro en distintos puntos del río Háchal, y que todo el mundo sabe que el cloro se usa para bajar el pH cuando hay presencia de metales en el agua, que son producto de derramen de la minería. Entonces vos tenés un Estado que uno no le puede creer. No le puede creer, porque una de las cosas que el Estado de Derecho constitucional tiene para con sus ciudadanos es que debe manejarse siempre con la verdad, que no la puede distorsionar, no puede mentir, no puede ocultarlo. Bueno, esto es lo que estaría, probablemente lo que puede estar ocurriendo, lo cual genera, bueno, la indignación de las comunidades del río Háchal de no saber la verdad de lo que está pasando. Y por eso yo digo, tal vez si lo dejan a la empresa manejar el tema, capaz que lo hubiesen manejado con mucho más claridad que el propio Estado provincial. Pero bueno, tenés un vicegobernador electo a diputado nacional que terminó siendo testimonial y incumplió su palabra. Por eso el problema la falta de seriedad, exactamente, confianza, una justicia que no hay confianza. Si no hay confianza, se complica todo porque, bueno, la confianza es, como se dice, esa institución invisible. Es una democracia republicana que cuando no la hay, y bueno, las otras instituciones se desmoronan, entonces ya nadie va a creer en el vicegobernador, nadie va a creer en el secretario de Medio Ambiente, no hay respuesta política, porque en el caso del vicegobernador, palabra empeñada, tenés que cumplirla, si no vas a ser el pastorcito mentiroso que nadie te va a creer en nada, y menos decir que si será el vicegobernador se termina la rosca política en San Juan. Eso es tomar por tonto a los sanjuaninos y a los diputados. Y después de esto, si se confirma el tema de que es cloro y que eso ha sido producto para rebajar una posible contaminación, bueno, la pregunta es si el gobernador lo va a echar al secretario de Ambiente. Porque mintió. Dijo que lo que había era falta de oxígeno, nada más. Está claro que los peces se mueren. Esto, no es un hábitat idóneo, porque pero lo que no explica es por qué no es idóneo el hábitat. ¿Qué pasó para tamaña mortandad que los conocedores de la zona dicen que no se ha visto en la historia del río Háchal, tanto en Iglesia como lo cual, Marcelo, nos lleva a la duda, ¿hubo otro derrame en Baladero y lo ocultaron con cloro? Bueno, no sé, eso se necesita un Estado creíble, confiable, organismos independientes que dependan del Estado, participación ciudadana. Y una justicia, y una justicia que hacía 2 años que no funcionaba, y este estado funcionando. Esa creación novedosa del municipio de Háchal de control ciudadano del agua con recursos municipales que vienen de la minería, bueno, tal vez esto se hubiese sabido a tiempo. Habrá que ver ahora las consecuencias que esto pueda llegar a generar, pero estamos siempre en ese problema de un Estado que no es confiable, de funcionarios que no tienen, no respetan la palabra, y bueno, y una ciudadanía que termina avalando esto, porque también hay que decirlo,
Los que se aferran a una cuestión medioambiental no creen en el sistema, no votan, y claro, los que votan, cuando llega el momento de hacerlo, bueno, terminan consagrando a gente que viene apoyando esta actividad sin ningún tipo de control y totalmente deliberada. Yo supongo que los gerentes internacionales de esta empresa se deben sonrojar cuando vienen acá y encuentran tantas facilidades por parte de los funcionarios nacionales y provinciales, y el desapego al cumplimiento de las normas. Insisto, Chile no tiene ley de glaciares y es mucho más respetuoso con el agua y con los glaciares que somos nosotros. Chile tiene una justicia totalmente o mucho más creíble que la Argentina también. Digamos las cosas como son, Marcelo. Acá hay una denuncia sobre estos peces en la cuarta circunscripción. Segunda circunscripción con asiento en Hacha, exactamente, ¿no? Y está Foja 1, Marcelo. Porque el fiscal, bueno, acá los fiscales, digamos las cosas como son, se han convertido en un problema también, te van a mover una causa de acuerdo a la cara del cliente. Hay un nuevo fiscal general de la Corte, es la oportunidad que tiene el nuevo fiscal de la Corte de redimir esa imagen de un ministerio público sin venda en los ojos, donde pareciera que para algunos la justicia cae como un rayo y para otro no. Habrá que ver si redime esa imagen que hay de la sociedad con respecto a la justicia, y que gran responsabilidad obviamente es del Ministerio Público, porque en el momento que se han aplicado estos códigos procesales nuevos, la responsabilidad de la persecución penal es de ellos. Claro. Totalmente. Claro. Marcelo, como siempre es un placer charlar con vos, nos has aclarado muchísimo la situación y obviamente te vamos a estar consultando. Esto seguramente que no. Te quería también comentar de que, bueno, yo tengo información de que la asamblea Hachal no se toca, le habría mandado una carta de documento al gobernador por esto de, bueno, supuestamente mentira, es decir, falsedad, es decir, para haber, bueno, le están pidiendo cuentas, rendición de cuentas al gobierno de la provincia, pero tengo entendido que todavía desde el gobierno de la provincia están totalmente a la espera de tal vez de tener mayores peritajes, es decir, más resultados. El tema es que si llega a dar que hay una contaminación, pero mínima, pero contaminación al fin, van a quedar muy mal parados, ¿no, Marcelo? Mirá, este gobierno ha dado muestras de... dale nomás. De relajar en los controles a la actividad megaminera, en la desesperación de que se apuren las inversiones y se generen puestos de trabajo. Este es el gobierno que va a pasar a la historia, que decidió que las declaraciones de impacto ambiental, el ministro de Minería decida si intervienen o no organismos internacionales. Por lo tanto, los emprendimientos mineros que durante el periodo de riego se aprueben, la DIA, es probable que no esté la opinión, por ejemplo, del INPRES o del INA, del Instituto Nacional del Agua, o del INPRES. Bueno, en una provincia sísmica, no tener un informe de impacto ambiental del INPRES objetando o no un proyecto minero es de una gravedad totalmente. Política institucional enorme. O sea que me estás diciendo de que es peor todavía que en la época justicialista, geojista y uñaquista, Marcelo. Sí, este gobierno ha relajado los controles en la declaración de impacto ambiental que lo que tenían el gobierno de Gioja y de Uñac. Claro. Bueno. Y va en la misma senda del subsidio indirecto, es decir, que a través de la regalía minera se subsidie no solamente el camino minero o la electrificación, sino también otros aspectos de la actividad. La política de Orrego es la política del subsidio en todos los órdenes. Bien. Y tener las cuentitas ordenadas, nada más, de acuerdo a sus expresiones, que ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones en muchos medios de comunicación. Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención y estar siempre predispuesto para conversar con la gente de Radio Alas en Los Cronistas de la Mañana. Que tengas un excelente Marcelo. día. Muchas gracias. Y igual para usted. Muchas gracias. Daniel, 11 horas. Marcelo fue el doctor Marcelo Rego, como siempre, muy interesante. ¿no? Para terminar, mucho, Daniel, ¿no? Para terminar, bueno, ley de glaciales, protección y prohibición. Charla informativa, viernes